Qué alegría es poder saludarles una vez más, mis queridos amigos y hermanos. Señor me les bendiga. Un fuerte abrazo en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Hoy quiero compartir un nuevo mensaje, un mensaje muy importante. Muchas veces estamos nosotros quizás equivocados y permanecemos en la equivocación sin darnos de cuenta. Hoy quiero compartir con ustedes 7 verdades bíblicas acerca de cuál es la verdadera iglesia de Dios. Hay algo que siempre ha ocurrido y es lo siguiente. Muchas veces la gente dice, yo tengo la verdad. Cada persona con la que uno habla, hay veces de como tal lo que es la vida espiritual, dice yo tengo la verdad, ¿verdad? Y es verdad porque cada persona en su diario tiene la Sagrada Escritura. Si nosotros fuéramos a ella, si nosotros escudriñáramos, investigáramos cada día, fuéramos más al fondo de lo que es la palabra del Señor, comprenderíamos y nos daríamos de cuenta que en realidad sí tenemos la verdad. Pero la palabra del Señor habla de, para el final de los tiempos, 2 iglesias. Habla de 2 mujeres. Cuando la Biblia habla de mujer, se está refiriendo a iglesia. Dice que para el final de los tiempos habrán 2 mujeres. O sea que para el final de los tiempos habrán 2 iglesias, una verdadera y una falsa. Entonces hoy quiero compartir con ustedes unos pasajes bíblicos que nos van a hablar acerca de unas cualidades, ¿verdad?, que debe poseer la iglesia verdadera del Señor. Entonces, mis queridos amigos, hermanos, quiero invitarles para poder abrir la palabra del Señor, a hacer una oración, ¿verdad? Así que te invito a que oremos. Buen Dios y Padre nuestro, queremos darte gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios de amor y de misericordia, que no deja a ninguno de tus hijos en tinieblas, sino que permites que por medio de tu santa palabra, oh Dios, podamos entender el plan de salvación. Que tú moriste en la cruz del Calvario para darnos vida y para darnos vida en abundancia, Señor. Así de que en este momento suplicamos la presencia de nuestro Dios Espíritu Santo, que sea quien nos capacite, nos guíe y nos instruya para poder entender el mensaje que tú quieres enseñarnos a esta hora. Guárdanos en tus brazos de amor, en el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén y amén. Así que, mis queridos, para que ustedes no se pierdan cada tema, cada predicación, yo les invito de que se suscriban a este canal. Este canal tiene como título El último llamado de Dios. Me pueden encontrar como Elías Pelayo, El último llamado de Dios. También les va a aparecer en el transcurso de la predicación mi WhatsApp. Ahí pueden hacerme preguntas y las miraremos y las responderemos por medio de las Sagradas Escrituras. Así que sin más preámbulos vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a analizar lo que el Señor nos quiere mostrar en esta noche o en este tema, lo que es la iglesia verdadera de Dios. Recuerde que el título de esta prédica es ¿cuál es la iglesia verdadera de Dios? Así que vamos a ir al libro de San Mateo. San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Cuando vamos allí a San Mateo 7, dice el Señor Jesús nos ayuda a responder esta pregunta. Él mismo dice lo siguiente, mira, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vamos a partir desde aquí para analizar las características o las 7 verdades bíblicas de la iglesia verdadera del Señor. Lo primero que dice el Señor es lo siguiente, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de ¿quién? Dice, de mi Padre
que está en los cielos. Qué hermoso es ver cómo el Señor nos aclara, ¿verdad? Muchas personas, o sea, analizando este pasaje bíblico, muchas personas dicen seguir al Señor, ¿verdad? O sea, dicen seguir, dicen llamarse cristianos, llamémoslo de esta forma, pero no quieren hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Dice, muchos me dirán en aquel día. ¿En cuál día? En el día final, ¿cierto? Cuando el Señor venga a levantar su pueblo, a llevar su iglesia, ¿verdad? Esa iglesia pura. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿en tu nombre no profetizamos? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto tiene que ser algo muy triste para un ser humano, ¿verdad? Que tenga la esperanza de la salvación, tenga la esperanza de la vida eterna. Y quizás por falta de conocimiento, o quizás porque nunca se preocupó de escudriñar la palabra del Señor, cuando llegue este momento, el Señor le diga, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso quiere decir que no es evidencia de que yo estoy en una iglesia verdadera si allí ocurren milagros, ¿verdad? Porque dice que van a haber milagros, que van a echar fuera demonios. O sea, si yo estoy en una iglesia, en una denominación, y allí echan demonios fuera, eso no quiere decir que entonces esa es la iglesia verdadera porque expulsan demonios, ¿verdad? Porque el Señor dice que muchos en aquel tiempo echarán fuera demonios en el nombre del Señor y dirán en su nombre no hicimos milagros, pero el Señor dice que les va a declarar, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, no los conozco. Entonces tengan en cuenta que eso no son características para decir estoy en la verdad. Ahora, estuve echándole un vistazo a cuántas denominaciones hoy en día actualmente existen en el mundo. Y lo que me bota Google es 4.200 denominaciones. Y esas 4.200 denominaciones dicen todas tener la verdad. Muchas veces le pregunta uno a una persona, ¿usted cree en el Señor? ¿Qué cree que responden? Claro que yo creo. ¿Usted le gustaría ir al cielo? Claro que me gustaría ir al cielo. Son solo palabras, o sea, solo salen de la boca, mas no están en el corazón. Entonces vamos a ir adelantando para ir analizando esas verdades bíblicas que nos muestra la palabra del Señor. En primer lugar, dice que no basta predicar en el nombre de Jesús para decir que es cristiano y que Dios y que es de Dios y que es verdadero. O sea, no basta predicar en el nombre de Jesús para decir que yo estoy en la iglesia verdadera. Muchos predican en el nombre de Jesús, ¿verdad? Muchos llevan el nombre de Jesús. Pero de ahí hacer la voluntad del Padre, como Jesús lo dijo, que está en el cielo, no dan ese paso. Segundo, no basta con exhibir milagros. Hay diferentes denominaciones donde cuando uno analiza, uno se queda sorprendido al ver cómo ejecutan milagros, cómo colocan la mano sobre personas y estas personas caen, hacen, bueno, podríamos decirlo como un show, ¿verdad? Pero eso proviene de Dios. No es evidencia de verdad expulsar demonios. No es evidencia de verdad expulsar demonios. Porque el Señor dijo que quizás les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Así que es un poco complicado, ¿cierto? Satanás trató de engañar a Jesús apareciéndose disfrazado como un ángel de luz. Él sabe camuflar la verdad en la mentira. O sea, si hay alguien que es astuto para camuflarse, ¿cierto? Para camuflar, tenga en cuenta esto, la mentira en algo que pareciera ser verdad, pero es mentira, es Satanás.
Si ustedes van al comienzo de la historia, vemos que Satanás engaña la tercera parte de los ángeles. Mire, tengan en cuenta eso, ángeles. Ángeles que son, mejor dicho, nosotros no tenemos la sabiduría que tiene un ángel. Y fueron llevados a tal punto que fueron engañados por Satanás. Ahora, cuando Satanás se presenta en el jardín del Edén, ¿a quién engaña? A Eva, ¿verdad? A un ser humano. En ese momento Eva no era pecadora como lo somos nosotros. La tendencia a Eva no era el pecado al mal porque no había pecado, ¿verdad? Y Satanás se camufló tanto hasta engañar, ¿verdad? A Eva. Entonces vemos cómo Satanás hoy en día ha camuflado, ¿cierto? Por medio de lo que pareciera ser verdad, la mentira. Y eso es lo que quiero o queremos mostrar hoy a través de la palabra del Señor. Así es que vamos a ir a un pasaje bíblico muy importante que lo encontramos en el libro de San Mateo, en el capítulo 12, versículo 50. Dice de la siguiente manera, o sea, la certeza de la verdad, Cristo la dice de esta manera. Cuando yo quiero conocer cuál es la verdad, Cristo me la dice de esta manera. Dice, en aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, ¿cómo yo, un ser humano, puedo conocer si en verdad estoy en la iglesia verdadera de Dios? Cuando yo mismo, tengan en cuenta eso, no otra persona, cuando yo mismo hago la voluntad de ¿quién? De mi Padre, dice el Señor, que está en los cielos. Mantengamos esa frasecita en nuestra mente. O sea, ¿cómo es? Cuando yo hago la voluntad de ¿quién? De mi Padre que está en los cielos. El Señor dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, algo que nosotros debemos tener muy en cuenta, ¿cierto? Muy en cuenta es el guardarnos. ¿De quiénes? De los falsos profetas. Hoy en día, hay personas que dicen ser Jesús y hay muchos que lo siguen. Hoy en día hay personas que dicen ser profetas y que traen mensajes de parte de Jesús y tienen muchos seguidores, ¿verdad? El Señor dijo, vienen vestidos de oveja, pero por dentro son ¿qué cosa? Lobos rapaces. Yo recuerdo algo que cuando los discípulos se le acercan a Jesús para preguntarle cómo sería el fin de los tiempos y su venida, el Señor algo les dijo. Dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Así es que para este tiempo que vivimos, que es el final prácticamente de los tiempos, ¿verdad? Hay muchas denominaciones que dicen tener la verdad, pero vamos a mirarlo a la luz de la Biblia, si es verdad lo que dicen. Y para eso vamos a irnos adelantando un poco y vamos a mirar 7 verdades bíblicas, 7 verdades bíblicas acerca de la iglesia verdadera. La primera verdad bíblica dice, creer que la salvación es alcanzada por la fe en la gracia de Cristo, que nuestras obras no tienen ningún poder de salvación. Vamos a partir de este punto de vista, o sea, ¿la salvación es qué? Por la fe en quién? En Cristo Jesús. O sea, la salvación es gratuita. La salvación es gratuita. Muchas denominaciones dicen que por las obras. Tengan en cuenta eso. Hay personas que dicen lo siguiente. Dicen que si yo hago buenas obras, o sea, si yo hago buenas obras, no le hago mal a nadie, soy salvo. O sea, eso ¿sabe cómo se llama, mis queridos? Eso se llama justificación propia. O sea, yo personalmente me justifico. O sea, quiero decir, en pocas palabras, que el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo no fue necesario, ¿verdad? Porque me puedo salvar, ¿por qué? Por obras. La pregunta es, ¿eso será verdad? Y esto que les estoy diciendo, esto que les estoy hablando, son doctrinas de iglesias que creen eso.
que las obras ayudan a salvar a un ser humano. Entonces vamos a mirarlo a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra del Señor. Y para eso vamos a ir al libro de Hechos, el capítulo 4, el versículo 12. Otra cosa, hay personas que dicen que otro ser humano mortal, tenga en cuenta, mortal, pecador, puede interceder por mí ante mi Padre Celestial, para que mis pecados sean, ¿qué? Perdonados. ¿Será eso bíblico? ¿Será que la Biblia enseña esto? Cuando yo voy al libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿En quién somos salvos? En Cristo Jesús. O sea, en ningún otro nombre hay salvación debajo del cielo, mis queridos. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, dice que Jesús vino a este mundo y no pecó. Tengan en cuenta eso. Ahora, cuando yo voy a Romanos 6:23, dice que la paga del pecado es la muerte. O sea, la paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6:23, ¿verdad? Y mi pregunta es, ¿por qué si la paga del pecado es la muerte y Jesús no pecó, por qué Jesús murió? ¿Sabe por qué Jesús murió? Porque Jesús tomó tus pecados, mis pecados, ¿verdad? Y murió por mí, murió por usted, mi querido. Por eso es que por gracia sois salvos. O sea, la salvación no es por las obras que yo haga, ¿verdad? Porque soy un ser pecador, soy un ser mortal. O sea, yo puedo ser la persona más buena, puedo entregar mi vida, inclusive, pero eso no justifica mi salvación. Soy salvo, ¿por qué? Por gracia, por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Mire, cuando voy a Efesios, el capítulo 2, versículo 8 y versículo 9, dice lo siguiente: porque por gracia soy salvo por medio de la fe. O sea, soy salvo, ¿por qué? Por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Por qué no es de nosotros y es don de Dios? Cuando yo voy a Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sabemos el amor de Dios tan grande que entrega a su propio Hijo para que su Hijo muriera en nuestro lugar. ¿Qué tal nosotros fuéramos por un camino y viéramos que están matando a una persona o lo van a matar? Y nosotros le dijéramos, venga, venga, no lo mate, mátenme a mí y deje que éste se vaya. Mi pregunta es, ¿eso cómo se llama? Eso se llama gracia. ¿Por qué? Porque esa persona que iban a matar no merecía de que yo diera mi vida por él. Lo mismo ocurre con nosotros. O sea, igualito ocurre con nosotros. El Señor entregó su vida en sacrificio para salvarnos de la muerte eterna. Por eso Jesús muere para rescatarnos de la muerte eterna. Y mira lo que sigue diciendo el versículo. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Mis amigos, tomen apunte. Efesios capítulo 2, versículo 8, versículo 9. Si tú eres uno de los que cree que por obra se puede salvar, déjame decirte hoy que estás equivocado. Y se lo digo en el amor de Cristo. No se lo digo para que te ofendas. Se lo digo ¿para qué? Para que abramos los ojos, para que vayamos a la Sagrada Escritura y nos demos de cuenta quizás de que nosotros tenemos creencias y en esas creencias estamos errando. ¿Por qué? Porque simplemente escuchamos lo que nos dicen, pero no vamos a la palabra del Señor. Así que la primera enseñanza o la primera verdad bíblica es creer que la salvación es alcanzada únicamente por la fe en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No es por obras, no es por ninguna otra persona que interceda por mí. Llámese santo, llámese como usted lo quiera llamar. No es así. La palabra del Señor dice que no hay ningún otro
en el cual podamos ser salvos. ¿Solo en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Así de que, mi querido, esa es una primer verdad bíblica. Vamos a ir a la segunda. La segunda dice, la iglesia verdadera acepta y guarda los mandamientos de Dios. Recuerda que al comienzo dijimos que el Señor dijo, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es su hijo, ¿verdad? Es el que va a heredar, ¿qué? El reino de los cielos. Entonces vamos a mirar la segunda verdad bíblica. La segunda verdad bíblica acerca de la verdadera iglesia de Dios dice que guarda y acepta los mandamientos de Dios. Yo pregunto, ¿cuáles son los mandamientos de Dios? ¿Ustedes se han dado de cuenta de que hay una denominación que modificó los mandamientos de Dios? ¿Ustedes los han analizado desde este punto de vista? Yo pregunto, ¿a qué le cree usted más? ¿A la palabra de Dios? ¿A lo que está escrito en la palabra de Dios? ¿O a cualquier otro libro que cualquier ser humano puede escribir, añadirle o quitarle? Para mí, en especial, pienso que a la palabra de Dios. Entonces, cuando yo voy al libro de Éxodo, y qué bueno que quizás si tú que me ves pudieras hacer una pausa en este video, correr a tu armario, ¿cierto? A tu biblioteca, no sé, a tu mesita de noche, a tu mesita de centro, y tome de allí la Biblia. Y ven conmigo, acompáñenme, verifiquen que lo que yo les hable por medio de este video es verdad. Entonces, yo quiero compartir con ustedes Éxodo, capítulo 20, y voy a leerle los mandamientos abreviados, ¿verdad? Abreviados. Porque aquí es la segunda verdad bíblica, es aceptar y guardar los mandamientos de Dios. La pregunta que yo hacía ahorita es, ¿cuáles son los mandamientos de Dios? Éxodo 20, y vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Dice el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Recuerda que los voy a abreviar. O sea, no tener dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. Segundo mandamiento, dice, no te harás imagen ni semejanza alguna de la que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. Dice, no te inclinarás a ellas, entre este mismo mandamiento. O sea, no debemos tener imágenes. Segundo, no debemos inclinarnos ante ellas. Tercer mandamiento, no tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano. O sea, no debo yo tomar el nombre de Dios en vano, dice el tercer mandamiento. Cuarto mandamiento, dice, acuérdate del día de reposo. Otras versiones de Biblia dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Especialmente la que llamamos la Biblia católica, dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Y miramos la especificación de por qué debemos santificar el sábado. Quinto mandamiento, dice, honra a tu padre y a tu madre. Sexto mandamiento, dice, no matarás. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Octavo mandamiento, no hurtarás. Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y décimo mandamiento dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Esos son los 10 mandamientos, se los he leído abreviados. Abreviados. Si usted va allí, los puede leer, Éxodo 20, del 1 al 17, y los va a encontrar bien complementados por qué debemos hacerlo. Muchas personas dicen que son prohibiciones. Yo los llamo consejos, consejos hermosos, consejos maravillosos que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Otras personas dicen que ciertos mandamientos fueron abolidos de la ley de Dios. O sea, mire, analice esto, si Dios es eterno, su ley es eterna. Imagínese que Dios dijera, bueno, entonces es libre matar. Mira, cuando usted se encuentra con una persona de alguna denominación que no obedecen los mandamientos de Dios, lo primero que dicen, eso quedó abolido en la cruz del Calvario. O sea, pregúntele a esa persona
¿Quedó abolido matar? ¿Quedó abolido robar? ¿Quedó abolido hablar falso testimonio contra otra persona? ¿Quedó abolido codiciar? ¿Quedó abolido deshonrar a los padres o honrar a los padres? Y le van a decir, no, esos sí están vigentes. ¿Cuáles quedaron abolidos entonces? Unos dicen el cuarto mandamiento, otros dicen el segundo y el cuarto mandamiento. Así de que una o la segunda característica de la iglesia verdadera, según la palabra del Señor, dice que los que aceptan y guardan sus mandamientos. Quiero compartirle un texto bíblico. Lo encontramos en el libro de San Juan, capítulo 2, versículo 3 y versículo 4. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿A quién? Recuerda que unos personajes se le acercan al Señor y le dicen, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces el Señor les dice, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Este versículo dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué sabemos? Si guardamos sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los que acabamos de leer. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Tengan en cuenta, mis queridos, que no soy yo el que les estoy diciendo esto, es la palabra del Señor. San Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 y versículo 4. Cuando yo voy al libro de Salmos, en el Salmo 119, el versículo 151, la palabra del Señor me dice lo siguiente: cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. O sea, para aquella persona que dice que unos mandamientos sí, otros mandamientos no, error. La misma palabra del Señor dice que todos los mandamientos de Dios son ¿qué? Verdad. Así que es la segunda verdad bíblica acerca de la iglesia verdadera de Dios. O sea, si tú no estás cumpliendo esto, quiero decirte hoy, preocúpate. Preocúpate, investiga, pídele a Dios sabiduría, pídele a Dios que le des entendimiento, ¿verdad? Y el Señor le va a mostrar. El Señor no va a venir por una denominación. El Señor no murió por una denominación. El Señor murió por ti, murió por mí, y el Señor viene por ti y por mí. Pero debemos obedecer la palabra de Dios. Cuando yo obedezco la palabra de Dios, ella me va a guiar a la verdad. Ella me va a conducir a la verdad. Vamos a mirar otra verdad bíblica acerca de la verdadera iglesia de Dios. La comunión con Dios. O sea, ¿cómo es mi comunión con Dios? Ustedes se han dado de cuenta de que hoy en día, mire, hoy en día lo que nosotros vivimos, lo que nosotros escuchamos, hay preocupación en este mundo por lo que es el clima, cómo ha ido calentándose o sea, cómo ha ido subiendo de temperatura cada día. Y hay preocupación por eso, ¿verdad? Hay entes de todas partes del mundo que están tratando a unirse para llegar en acuerdos, ¿verdad? Hay un acuerdo que es poder descansar o reposar de las labores un día para que se descontamine el planeta. Pero cuando yo voy a la palabra de Dios, eso que ellos quieren hacer, ya el Señor lo había dicho. Ya el Señor lo había dicho. ¿Dónde encontramos eso? En eso, capítulo 20, versículo 8, del 8 al 11. Dice eso 20, del 8 al 11, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios.
no hagas en él obra alguna. Dice, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar, las fuentes de las aguas y todo lo que en ellos hay, dice. Y reposó el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí es donde viene la parte que a muchas personas casi no les gusta. Dicen que el día sábado, que nosotros observamos, que nosotros guardamos, que nosotros reposamos, ¿cierto? Dice que eso, la gente le dice a uno que eso fue dado a los judíos, que nosotros estamos equivocados, que nosotros observamos ya un día que no es, porque ese mandato fue única y exclusivamente ¿para quién? Para los judíos. Pero yo hoy quiero mostrarles de que eso no fue así, de que no es así como muchas personas dicen. Cuando nosotros vamos a la Sagrada Escritura, al libro de Éxodo, al libro de Génesis, perdón, Génesis capítulo 2, en el versículo 1 nosotros vamos a encontrar el final de la creación, el último día de la creación. Y dice de la siguiente manera, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo y reposó el día 7º de la obra que hizo. Y aquí viene la parte especial. Y bendijo Dios el día 7º y lo santificó porque en él reposó de la obra que había hecho en la creación. Cuando Dios hace esto, se encontraba Adán y se encontraba Eva. Yo quiero preguntarte hoy que tú eres uno de quizás de los que dicen que el sábado fue para los judíos. ¿Habían judíos en el momento cuando Dios hizo la creación del mundo? ¿Usted puede contestarme? O sea, ¿habían judíos en aquel entonces? Solo se encontraba Adán y Eva y nuestro Padre Santo, ¿verdad? Quizás santos ángeles allí, pero como tal no había más población, no habían judíos. Así que si tú eres de los que dice que el sábado fue para los judíos, vea la palabra de Dios y se dé cuenta de que Dios de antemano preparó un día para que nosotros descansáramos, para que nosotros tuviéramos comunión con Él. Hoy en día, entre esas 4.200 denominaciones, yo diría que más de un 99.9% obedecen el primer día de la semana, el día domingo. Entonces, si tú eres de aquellas personas que estás y que obedeces, no el día que el Señor dice en su palabra, sino un día contrario a ese, preocúpate. Vea la palabra del Señor. Cuando yo voy al libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 20, dice, santificad mis días de reposo y serán por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os santifico. El día sábado es una señal entre Dios y su pueblo. O sea, por eso es que Dios le dice a aquellas personas, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. Esa era la tercera verdad bíblica. Vamos a pasar a la cuarta verdad bíblica de la iglesia verdadera de Dios. La Biblia enseña que el hombre es mortal y que en la muerte permanece en total inconsciencia y que solo despertará en ocasión del regreso de Jesús. Este es un tema controversial. Este es un tema que también desde el inicio, en la creación, ¿cierto? Cuando el hombre decide pecar, ¿cierto? Que es engañado por Satanás, entra algo que se llama la inmortalidad del alma. Y hoy en día, muchas de las denominaciones que hay en este mundo creen que el alma es inmortal. ¿Por qué le digo que creen que el alma es inmortal? Dicen que cuando un ser humano muere, si fue bueno, ¿va a dónde? Al cielo, muy bien. Que si fue malo, ¿va a dónde?
al infierno. Qué bueno, y ustedes mismos lo están diciendo. Y si fue entre bueno y malo, ¿va a dónde? Dicen que al purgatorio y que allí paga sus penas, su condena y luego va al cielo. Yo pregunto, ¿eso fue lo que el Señor le dijo a Adán y a Eva? ¿Eso fue lo que el Señor les dijo? Cuando nosotros vamos allí también a Génesis, dice que el Señor le dijo a Adán y a Eva que entre el huerto del Edén había un árbol, ¿cierto? Que era el árbol de la ciencia del bien y el mal. Que de él no comieran, que el día que de él comieran, ciertamente morirían. Tenga en cuenta eso, ciertamente morirían. Pero cuando nosotros vamos más adelante, ¿cierto? Encontramos en la palabra del Señor que Satanás se presenta aquí a Adán y a Eva y le hace una conversación. Y le dice, con que Dios ha dicho que no pueden comer de todos los árboles del huerto. Y Eva le dice, no, solo del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque el día que de él comamos o lo tocamos, ciertamente moriremos. Y Satanás le dice, no morirás. Tenga en cuenta eso, no morirás. De allí viene esa teoría que se ha convertido en una doctrina principal de muchas denominaciones. Yo pregunto, ¿será verdad que un Dios amoroso y misericordioso, un Dios que dio a su Hijo para salvarnos, va a permitir que un alma inmortal sea destruida día y noche en el infierno viéndola? Mira lo que dice el libro de Eclesiastés, el capítulo 9, versículo 5 y versículo 6. Dice lo siguiente, porque los que viven saben que han de morir. O sea, los que viven saben qué cosa, que han de morir. Nosotros que estamos vivos sabemos de que algún día qué va a suceder, iremos a morir, ¿verdad? Dice, pero los muertos nada saben. También su amor, su odio, su envidia ya fenecieron. O sea, ¿qué sabe un muerto? Nada. Nosotros sabemos que vamos a morir, pero los muertos nada saben. Cuando yo voy al libro de Juan, en el capítulo 5, versículo 28, versículo 29. Juan 5, 28, 29. Dice la palabra del Señor lo siguiente, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y aquí hay algo muy importante. Si los que hicieron lo bueno, muchos dicen que están en el cielo, pero la palabra dice que saldrán a resurrección de vida. Entonces tienen que dejar el cielo y tienen que venir nuevamente a la tierra para salir de sus tumbas. Eso es ilógico, ¿verdad? Para volver a ir al cielo. La palabra del Señor dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, que nosotros vamos a reinar 1000 años solamente en el cielo. No por toda la eternidad, 1000 años. Yo pregunto, hay personas justas que murieron hace más de 5000 años. ¿Dónde están esas personas si iban a vivir solo 1000 años en el cielo y la palabra del Señor dice que regresarán nuevamente a la tierra y vendrán en la santa ciudad? ¿A dónde descendió la santa ciudad? ¿A dónde están esas personas? Entonces ahí vemos otra verdad bíblica. El alma es mortal. El alma es mortal. En un estudio más adelante quiero mostrarles para que profundicemos en lo que es el alma y poder comprender qué es el alma de un ser humano. Pero tengan en cuenta esto, si tú eres de los que creen que el alma es inmortal, no es lo que enseña la palabra de Dios. Yo te invito que vayas a fondo e investigues qué es el alma y por qué es mortal. Vamos a ver otra verdad bíblica. El quinto punto
o la quinta verdad bíblica acerca de la iglesia verdadera, dice, el verdadero bautismo es solamente por inmersión, representado y simbolizado en la muerte y sepultura y resurrección de Cristo. Y este es otro punto muy importante. Muchas de las denominaciones, tengan en cuenta esto, muchas de las denominaciones aceptan el bautismo como el del Señor Jesucristo, por inmersión, o sea, consumirse debajo del agua. Pero hay otras denominaciones o otras iglesias que lo hacen por aspersión. ¿Qué es aspersión? Aspersión es cuando yo tengo un tarro, una jarra, una vasija y roceo agua sobre la cabeza únicamente. Eso se llama aspersión. Pero nosotros vemos un ejemplo que fue el de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor, que cuando fue pequeño lo presentaron. No dice que lo bautizaron, lo presentaron. Cuando ya fue adulto, él acudió a Juan el Bautista al Jordán. Y Juan no quería bautizarle porque decía que él no era digno ni siquiera de soltarle una de sus sandalias o la correa del calzado de nuestro Señor Jesús. Y Jesús dijo, deja porque así conviene. ¿Por qué? Porque Jesús nos iba a dar el ejemplo que nosotros como hijos de Dios, ¿cierto?, debemos tomar. Mira, el bautismo representa, ¿cierto?, el perdón de los pecados. O sea, cuando yo me bautizo, ¿cierto?, estoy aceptando lo que decíamos al comienzo, la gracia, la salvación, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en mi lugar. Y yo lo acepto a Él. Cuando yo lo acepto, es cuando el Señor perdona, ¿qué cosa? Mis pecados. Por eso el bautismo es para perdón de pecados. Hay iglesias donde llevan los niños. Niños hay veces de 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 añito. Mi pregunta es, ¿qué pecado le están perdonando? Entonces ustedes me van a decir, es el pecado original. O sea, el pecado que traen de los padres, ¿cierto? Le van a perdonar. Cuando yo voy al libro de Marcos, en el capítulo 16, el versículo 16, y tú que me estás mirando, yo quisiera que usted me acompañaras a ver este texto bíblico. Marcos 16, 16. Dice de la siguiente manera, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será, ¿qué cosa? Condenado. Tengan en cuenta, para yo ser bautizado, debo que creer. O sea, el primer paso no es ir y mandarme bautizar de una, ¿verdad? Sin tener ningún conocimiento. Yo debo que conocer lo que el Señor hizo por mí. Cuando yo conozco lo que el Señor hizo por mí, el siguiente paso es creerle. O sea, yo debo creer que el Señor perdona mis pecados, que el Señor toma mi lugar, que el Señor intercede por mí ante mi Padre Celestial. O sea, yo debo creer. Cuando yo creo, entonces el paso que doy es confirmar mi fe. Y esa confirmación se llama bautismo. ¿Cómo? ¿Por aspersión? No, por inmersión. Porque nosotros vamos al ejemplo del Señor y dice que cuando Jesús ascendió de las aguas, dice que del cielo bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y se paró en él, y el Dios Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, ¿qué representa el bautismo? Cuando yo voy al libro de Romanos, capítulo 6, versículo 3 y versículo 4, nos dice la palabra del Señor lo siguiente, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte,
por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andaremos en nueva vida. Qué bonito es cuando entregamos la vida al Señor. Es algo muy hermoso. Es la experiencia más hermosa que un ser humano pueda vivir. Cuando lleva una vida de maldad, cuando lleva una vida desordenada, vacía, y Cristo viene y te rescata y tú permites, le crees al Señor y entrega la vida al Señor, es lo más hermoso que un ser humano pueda recibir. La salvación. La salvación. ¿Por qué les digo esto? Este servidor vivió esa experiencia. Más adelante, en otra ocasión, le contaré mis testimonios, cómo el Señor me rescató y cómo el Señor transformó mi vida para honra y gloria de Él. Pero muchos dicen que el bautismo es para los niños. ¿Por qué? Porque ellos traen pecado de sus padres y al recibir el bautismo, entonces ellos comienzan una nueva vida. ¿Cómo van a comenzar una nueva vida si aún no tienen conocimiento de nada? Y en segundo lugar, yo quiero mostrarles que nosotros no llevamos los pecados de nuestros padres, ni nuestros padres llevan nuestros pecados. Yo quiero invitarle que vayamos al libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 18, vamos a encontrar que cómo estamos nosotros de equivocados cuando decimos que llevamos los pecados de nuestros padres o que nuestros padres llevan nuestros pecados. Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado de su padre, ni el padre llevará el pecado de su hijo. La justicia del justo será sobre el justo, y la impiedad del impío será sobre el impío. La palabra del Señor dice que yo debo pagar por mis propios actos. O sea, los pecados que este servidor cometa, mi hija o mi hijo no los van a acarrear yo. Y muchas veces nos equivocamos de la siguiente manera. Cuando yo voy al libro de Éxodo, en el capítulo 20, voy a encontrar en el segundo mandamiento este pasaje. Y ahí es donde nosotros quizás nos equivocamos. Dice la palabra del Señor lo siguiente: no te inclinarás, hablando de la idolatría, ¿cierto? No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dice la palabra del Señor, de los que me aborrecen, o sea, de las personas que nunca aceptan la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo soy una persona desordenada y vacía, cuando vivo una vida apartada del Señor, los ejemplos que yo dé en mi casa, en mi hogar, con mis hijos, esos ejemplos los van a llevar mis hijos. No es mis pecados, son los ejemplos. Van a quedar grabados en su corazón y ellos van a terminar haciendo lo mismo que yo hacía. No son como tal mis pecados, ¿cierto? No son mis pecados, porque los pecados que yo cometa, yo debo pagarlos. Los pecados que mi hijo cometa, él debe pagarlos. Tengamos en cuenta eso. La quinta enseñanza bíblica acerca de una iglesia verdadera o de la iglesia verdadera de Dios dice que acepta el bautismo solamente por inmersión, ¿cierto? Representado y simbolizado en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. ¿Por qué cuando yo acepto al Señor y soy bautizado estoy simbolizando esto? Mire, cuando ustedes o cuando este servidor va al agua y es sumergido, pregunto, ¿podemos respirar debajo del agua? No, ¿verdad? Nuestra respiración se detiene. Quedamos en un estado como si estuviéramos, ¿qué? Muertos. Tan pronto salimos del agua, ¿qué es lo primero que hacemos? Volvemos a respirar.
Y cuando nosotros respiramos, tenga en cuenta algo, cuando nosotros respiramos, recibimos algo muy importante. Y ese algo que recibimos muy importante se llama Espíritu Santo. Recibimos el Espíritu Santo. Cuando yo voy al libro de Ezequiel, en el capítulo 36, versículo 23, 24 en adelante, me dice la palabra del Señor. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y traeré a vuestro país. Y esparciré sobre vosotros agua limpia, o sea, el bautismo. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos los limpiaré. El versículo 25, y os daré un nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Aquí vemos cómo cuando nosotros entregamos la vida al Señor, el Señor pone en nosotros un nuevo espíritu. O sea que cuando yo estaba apartado del Señor, el espíritu que llevaba no era el Espíritu Santo, ¿verdad? Era el espíritu maligno. Espíritus malos habitaban en mí. Pero cuando yo entrego la vida al Señor, la promesa es que el Señor me da ¿qué? El Espíritu Santo. O sea, después de ser bautizado, así como descendió en aquella ocasión cuando Jesús fue bautizado del cielo, el Espíritu en forma de paloma y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, de igual manera lo hace con cada uno de nosotros. Pregunto, ¿le gustaría recibir el Espíritu Santo? ¿Sí? Entonces, ¿qué debe hacer? Creerle al Señor primeramente, ¿verdad? Y seguir su ejemplo. Vamos a ver la siguiente verdad bíblica. Dice, la iglesia verdadera tiene comisión o tiene como la iglesia verdadera tiene la misión de predicar el evangelio al mundo. ¿Es verdad o es mentiras? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el fundamento que el Señor dijo a sus discípulos, a sus apóstoles? Vamos a ir al libro de San Mateo y vamos a mirar algo allí en el libro de San Mateo. En el capítulo 28 de San Mateo vamos a encontrar algo que se llama la Gran Comisión. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La comisión que Dios le da a sus discípulos era ¿de qué? De ir y predicar el Evangelio. Hoy en día tenemos una misión muy importante y es la de predicar los 3 mensajes angélicos. Yo pregunto a usted, mi querido amigo, mi querido hermano de otra denominación que me está viendo y que está escuchando la palabra del Señor, ¿usted en su iglesia predica el mensaje de los 3 ángeles? ¿O lo invita a su pastor, lo invita a su sacerdote a que deben predicar el mensaje de los 3 ángeles? Quizá usted se esté preguntando, bueno, hermano Elías, ¿y dónde está ese mensaje? Y si es así que se está preguntando eso, es porque no te están enseñando las verdades bíblicas como están escritas en la palabra del Señor. ¿Dónde lo encontramos? Apocalipsis, el capítulo 14, versículo 6 en adelante, encontramos el triple mensaje angélico. El primer mensaje dice, vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicárselo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua, pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dale honra porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Pregunto, ¿dónde encontramos esto? El cielo, el mar, la tierra. ¿Dónde?
Muy bien. Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Allí encontramos en el versículo 11 que Dios es el creador. Cuando yo voy a Génesis capítulo 2, versículo 1, encontramos que Dios es el creador del cielo, de la tierra y del mar y de todo lo que en ellos hay, ¿verdad? Entonces, el mensaje último, final, que el Señor nos está invitando, ¿cierto? Que debemos llevar al mundo es predicar la verdad acerca de los mandamientos como tal. Quizás ustedes dicen, bueno, pero es que los hermanos adventistas siempre atacan por el sábado, pero es que es una verdad presente que no podemos negarla. Es una verdad que está fundamentada, sustentada desde Génesis hasta Apocalipsis en la palabra del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué tú que me estás viendo guardas el domingo en vez del séptimo día? Quizás tú me digas, porque el Señor resucitó el domingo, porque fueron las primicias, pero eso no es lo que la palabra del Señor dice. Eso no es lo que los mandamientos de Dios dicen. ¿Sí me entiendes? Y se lo digo con amor, con todo mi corazón yo se lo digo. O sea, escudriñemos la Sagrada Escritura. Miremos si lo que yo vivo es lo que la palabra del Señor me enseña, o es lo que mi pastor, o es lo que el anciano, o es lo que el sacerdote me está enseñando. Las doctrinas están fundamentadas en la Sagrada Escritura. Si lo que tú vives lo sostiene, lo sustenta la Biblia o no. Así de que otra característica, y es la sexta, voy a solo a nombrar 7, aunque hay más, pero solo voy a nombrar 7. La sexta es la iglesia verdadera, tiene como misión predicar el evangelio al mundo. Así de que si tu iglesia no predica ese evangelio, no predica Apocalipsis 14, 6 en adelante, preocúpate. Y vamos a ir por la última, la número 7. La iglesia verdadera es representada en Apocalipsis 12 como una mujer pura. Tengan en cuenta esto. La iglesia verdadera es representada en Apocalipsis 12 como una mujer pura, vestida de luz del sol. En contraste con Babilonia, la mujer prostituta. Allí encontramos los dos contrastes en Apocalipsis 12, ¿cierto? Una es la mujer pura y la otra es Babilonia, que representa la prostitución, ¿cierto? O sea, confusión, ¿cierto? Doctrinas erróneas. Dice que la mujer pura está vestida de sol. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, dice lo siguiente. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Qué bueno poder tomar este pasaje y ampliarlo. O sea, ampliarlo bíblicamente, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir? Cuando nosotros, y en una ocasión más adelante, voy a tenerles una prédica acerca de solo Apocalipsis 12:1. Hoy voy a darles un abrebocas, como se dice por ahí, ¿cierto? Pero mira, Apocalipsis 12:1 dice que apareció en el cielo, ¿cierto? Una mujer vestida de sol. ¿Qué representa ese sol o esa vestidura de sol? ¿La justicia de quién? De Cristo Jesús, ¿cierto? O sea, el sol, el vestirse de sol es la representación de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante se los mostraré bíblicamente. Dice que tiene los pies sobre la luna. ¿Qué representa la luna? ¿Qué creen ustedes que representa la luna? Si el sol o las vestiduras o los rayos de sol representan a nuestro Señor Jesucristo, su carácter, su pureza, la luna representa su palabra.
y dice que en la cabeza tenía una corona con 12 estrellas. ¿Qué representan esas 12 estrellas? Así de que, mi querido amigo, mi querido hermano que me oye, que me ve, que escucha, que ha estado al pendiente de esta predicación, yo espero que haya sido de gran utilidad para tu vida espiritual. Que si tienes que hacer cambios, pídale a Dios sabiduría. No corras, no lo hagas por temor quizás a cambiar. Hágalo porque tú quieres ir al reino de los cielos al igual que este servidor. Y el único que puede llevarnos hasta ese lugar es nuestro Señor Jesucristo. Así de que yo te invito que en este momento vamos a darle gracias a Dios por vernos permitido conocer algo que quizás hasta este momento era para nosotros tinieblas. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, tú eres un Dios maravilloso, eres un Dios grande y poderoso, un Dios vivo que cuidas y proteges a cada uno de tus hijos. Gracias por vernos permitido mostrar por medio de este programa, Señor, tu verdad. Sabemos de que el tiempo que resta para tu venida es muy breve. Pronto vendrás, pronto se abrirán los cielos y tú vendrás con poder y gloria, Señor. Pero permítenos llevar este último mensaje, este último llamado de Dios a una generación que está ansiosa, que necesita y que quiere conocer de ti. Que este mensaje pueda llegar hasta lo más profundo de los corazones de estas personas que han visto y que han escuchado en este día. Guárdale, Señor, y permite que nuestro Dios Espíritu Santo toque esos corazones y seamos cada día transformados de gloria en gloria para honra y gloria tuya. En tus brazos de amor nos entregamos y en Cristo Jesús lo agradecemos. Amén y amén. Mi querido amigo, mi querido hermano, para mí es un placer poder compartir con ustedes lo que el Señor comparte conmigo. No olvides suscribirte a este canal, El Último Llamado de Dios, con el hermano Elías Pelayo. No olvides darle like a la campanita, ¿verdad? Y también ahí en la parte inferior de sus pantallas les ha venido apareciendo mi WhatsApp. Pueden escribir, pueden hacer sus preguntas, sus inquietudes y más adelante iremos respondiendo esas preguntas detalladamente y sustentadas con la Sagrada Escritura. Que el Señor me les bendiga, que el Señor les guarde y que el Señor les prospere a cada momento. Un fuerte abrazo. Este servidor y amigo Elías Pelayo les dice hasta una próxima emisión.